vamos a hablar hoy de Marc Chagall. Marc Chagall es un personaje judío. Ahí pongo que es obra de un pintor judío heterodoxo, porque él nunca participó con la Iglesia, con el rito judío. No hablaba ni tan siquiera yiddish, y eso que en su pueblo, y luego lo comentamos. La mayoría eran judíos, pero él no hablaba yiddish, hablaba ruso. Y siempre tendrá ese pueblo, ese pueblo, esa tierra, esas costumbres, las tendrá siempre delante, ¿eh? Aunque esté viviendo, porque él murió francés, o sea, él no murió ni tan siquiera en Rusia, sino que está enterrado en Francia, ¿no? Pero siempre tendrá ese pueblo. Veremos el pueblo como tropecientas mil veces a lo largo de la charla. Y este es Marc Chagall. Marc Chagall, que he puesto primero un índice de cómo fue su vida. La obra temprana de él es en Rusia. Él nació en 1887 y vivió en Rusia hasta 1910. Después se fue a París porque ya lo comentaremos, que era lo que querían todos los pintores, todos los artistas, es ver la luz de París. Y se fue a París y estuvo 4 años en París. Y luego resulta que volvió a su pueblo, volvió a Vitesse. Le pongo Revolución y el amor porque se fue a su pueblo, se fue por amor. Y entonces, por eso, pero lo que pasa es que le pilló la Revolución Rusa en el camino y tuvo que estarse cerca de 8 años en París. De París se volvió otra vez a Francia, estuvo exilado, fue a Berlín, a Francia, y después, como era judío y le pillaron los nazis por el camino, se tuvo que ir a Estados Unidos. Luego ya volvió, después de la Segunda Guerra Mundial, volvió a Francia y ahí tiene los últimos años de su vida. Nos contáis los años que cuenta desde el 1887 a 1985 son cerca de 96 años, que es cuando murió este hombre. 98. Bueno, perdón. Nació en Vitesse, un pueblo bielorruso que ahora estaría cerca de Letonia, de Lituania, mayor de 9 hermanos, y su vida transcurría entre la sinagoga y el banco junto al hogar. Él, cuando comenta en su vida, en una biografía que él mismo escribe, dice: lo primero recuerdo que tengo es de un pollo que había delante de la casa y de un abrevadero. Eso es lo primero que él recuerda. El pueblo suyo tenía 48.000 judíos de esos 65.000 habitantes de su pueblo, y entonces todo funcionaba como si fuera una Selt, con sus casas de madera, su carácter rural, su pobreza, y él lo narra muy bien en su cuento. Cuando termina el Cheder, la escuela elemental judía, pudo ir a la escuela municipal del pueblo, cosa que no estaba permitido para los judíos, pero su madre sobornó al maestro. Todo se arregló con un poco de pasta, se arregló y sobornó al maestro, y entonces él no hablaba ruso, no hablaba yiddish, como el resto de los judíos, ¿no? Fue a clases de violín, canto y comenzó a dibujar. Fue a la escuela de pintura de Yehuda Pem. Tomó contacto con la burguesía y entonces en 1906 se marchó con su amigo Víctor a San Petersburgo para conocer las nuevas tendencias del arte, que por lo menos en San Petersburgo se podía formar mejor. Y conoce a la que es la persona más importante de su vida, que es Bella Roosevelt. Es su amor por excelencia de toda la vida.
Entonces empieza a pintar, al principio en San Petersburgo, pintaba rótulos, que luego veremos cómo después siguió pintando rótulos en sus cuadros, pero vamos, ganándose la vida y viviendo bastante mal. Pero sin embargo, pintó a su hermana Mariaska, ahí posando ella más ufana que nada, y luego él, que le vemos ahí con ese retrato con pinceles, que está exultante, porque ya se siente pintor, que era lo que él quería ser. Conoce a Bella, mi novia con guantes negros en ese cuadro, después será su mujer y el amor de su vida, pero no olvida su pueblo, y vemos el carnicero, que era la profesión de su abuelo, sigue estando amarrado a sus costumbres, pero sin embargo funcionando un poco a su aire, ¿no? También pinta muchas veces nacimientos, posiblemente porque él era el mayor de un varón, bueno, otro varón y 7 hermanas. 7 hermanas, entonces en su casa nacían todas. Ahí vemos lo que es un nacimiento, con los judíos mirando, fisgando, hablando entre ellos. Una cabra, que no sé qué caño hacían, qué hacían en la casa, pero con una cabra. Y luego pinta también como escenas rusas la boda rusa, porque era posiblemente la única alegría que tenían en ese pueblo, que era cuando alguien se casaba y entonces pues todos los judíos, toda la parte de su familia iban a las bodas, ¿no? Y era lo más divertido que podía pasar. Y después tiene este cuadro muy curioso, que es el Sabbat. El Sabbat es la reunión semanal que tenían los judíos, pero lo pinta como se pinta lo que se llama, lo que se llamaba el Lobok. El Lobok es una especie de pintura satírica y divertida. Es lo que lo pintaban, sobre todo la gente joven, para escaparse un poco de la garra de lo que eran los judíos más importantes. Entonces ellos pintaban estas cosas, porque claro, estamos en el Sabbat, que es la reunión más interesante, y aquí vemos a uno que está medio dormido, al otro que está aburridísimo. Claro, eso se pinta porque están riéndose un poco de lo que es el Sabbat. Pero vamos, no puede aguantarlo más y se va a París. Se va a París en 1910. No vuelvo a hacer cuenta de qué años tenía, pero vamos, tendría 20 y pocos años. Y muchos jóvenes artistas rusos hablaban de París como cenit del arte. El ballet ruso de Diaghilev y sus bailarines hacían furor en París. Kandinsky veía la cima en la Ciudad de la Luz y emprendió un viaje en tren de 4 días para conocer el arte moderno, dotado de una pequeña beca que su mecenas en San Petersburgo le había dado, Marvin Abel. Y en Montmartre instaló su primer estudio. La vida le era entonces muy difícil, muy difícil. Dice que solo la distancia de París y mi ciudad hizo que no me volviera, ¿no? Aprendió y asimiló enseguida las costumbres, como el color de los fobes, pues aquí en la modelo, o el cubismo, que entonces estaba muy de moda en París, el cubismo con este tipo de pintura, también mujer con ramo de flores. Esto es el estudio, es un cuadro que se puede casi poner el nombre de Van Gogh ahí y te quedas de maravilla, nadie va a decir nada que eso no sea de Van Gogh, porque era una copia de lo que es la habitación de Van Gogh que él pinta, ¿no? Pero sin embargo sigue con el regambre de su tierra. Aquí tenemos a su cuadro de su padre, que es de entonces y lo pinta en París. Pinta cuadros dedicados a su esposa, porque todavía no se había casado, pero pinta cuadros dedicados a su esposa. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que la iconografía es curiosa, ¿no? Porque lo mismo que pinta a su mujer, bueno, a lo que iba a ser su futura mujer, hay un ángel caído con un violín, hay otro ángel que vuela y toca una trompeta, un animal, esto veremos muchos
animales volando en Chagall. Hay muchos animales volando. Pero, sin embargo, siempre está detrás esto, el pueblo. El pueblo sale siempre en todos sus cuadros, en casi todos sus cuadros, ¿no? Este cuadro también, dedicado a su esposa, fue considerado, no sé por qué, pero fue considerado por las autoridades judías como pornográfico. Se conoce porque se veía mucha pierna y mucho. Y entonces no pudo ser expuesto hasta bastantes años más tarde, porque no le dejaban poner eso en su pueblo. Y pinta este cuadro tan bonito, que es Yo y la aldea. Yo y la aldea, que es una de las obras más destacadas entonces, que se presentó en París, este cuadro, y llamó muchísimo la atención. Es un cuadro pintado de forma cubista, pero como si fuera una forma centrífuga de las cosas del medio, que es el animal y el hombre, pero sin embargo aquí vemos el pueblo, como siempre, aquí vemos figuras, es una imagen de la aldea, de su pueblo, pero ya en formato cubista, ¿no? Como le gustaba mucho París, pinta esto, que sería París a través de mi ventana, que vemos la imagen. Estos hombres con dos caras y mujeres con dos caras las vamos a ver también. Posiblemente sea una interpretación del hombre que está gustándole por un lado lo que está viendo y sin embargo tiene una mala leche de cuidado por el otro lado. Y esto hace un homenaje a su mentor. Su mentor en París fue Apollinaire, el que hablamos cuando hablábamos de Picasso, que estuvo implicado en el robo de la Mona Lisa. Estuvieron estos armando un follón, pero vamos, es un homenaje a Apollinaire, pero de manera totalmente cubista, ¿eh? Hasta le pone un corazón. El tratante de ganado es un homenaje a su tío Neus, porque le dice que le gustaba mucho ir con él a comprar ganado, y vemos como imágenes una mujer llevando a un cordero, tiene pinta león, pero es un cordero, y sin embargo vemos que la yegua estaba encinta, estaba con un niño dentro, y el ganado que lleva a vender su tío y la gente del pueblo. Y un cuadro muy importante es este, en Rusia, los asnos y los demás. Es un poco la imagen de lo que es capaz de la gente por perder la cabeza. Vemos toda la iconografía de siempre, con los animales, aquí amando de las ubres, una cúpula judía y una mujer que está levitando, que está volando. Esto los expresionistas alemanes les gustó mucho, pero esta de los asnos le gustó sobre todo a Breton, que era el pope de los surrealistas, que dijo de él: la metáfora hizo su entrada triunfal en la pintura moderna, pero él nunca quiso meterse en el grupo socialista. ¡Oiga! Surrealista, ¿qué estaría yo pensando? En el grupo surrealista, porque no sé si conocéis la historia de Breton, que cada vez que alguien no le quería hacer lo que él quería y no se metía al Partido Comunista, como les metía a casi todos, les llamaba anatema y les excomulgaba, según sus palabras, les excomulgaba del grupo. Entonces él no quiso nunca participar en eso. Él decía de sus pinturas: yo no las entiendo en absoluto, no son literatura, son simplemente conjuntos de imágenes que me obsesionan. Pinta también otro violinistas pinta muchísimo, pero ya sin la pobreza de otros sitios ni los... Y un judío orando, porque no hay mendigos, pero sin embargo hay una pareja de recién casaditos aquí, ¿no? Eso siempre hay. Y luego hay un judío orando, que sería un rabino con el Tari Gadol rezando, ¿no? Dentro de este periodo más cubista, tiene este autorretrato con 6 dedos. Se pensó mucho tiempo que
que él tenía una polidactilia, pero no, es simplemente una fantasía que él se creó de sí mismo y se puso con 6 dedos. Y aquí tenemos un Adán y Eva bíblico, pero de aspecto totalmente cubista. Y aquí tenemos otra vuelta otra vez a su pueblo, aunque en la pintura, estaba en París, pero una vuelta a su pueblo, a la añoranza de su pueblo, y pinta la casa de Liozno, y vemos aquí los famosos carteles. Él fue cartelista antes y lo repite muchas veces. La casa de Liozno es una vuelta a su terreno. Los rótulos que él pintó son lo que se nota. Entonces decide, porque se va a ir a Berlín a una exposición, y dije, bueno, ya que me voy a Berlín, me voy a Vitex, que está más cerca, y así veo a mi novia. Y entonces se va a Rusia. Acepta una invitación por una exposición en Berlín, entonces se va a buscar a su prometida. Pero le pilla la Primera Guerra Mundial, y este viaje que iba a ser de ida y vuelta, porque quería llevársela a París a su prometida, bueno, su prometida para él, para sus padres ya veremos que no, pero se convertirá en una estancia de 8 años en Vitex. Pero se casa, sin embargo, con Bella. Los suegros no están de acuerdo por ser de familia pobre, y lo que sí que tuvo enseguida problemas en Rusia fue, al principio, él estuvo muy metido dentro de la que era la revolución, le nombraron comisario en Vitex de Cultura, pero sin embargo enseguida la realidad de las obras, tanto por un lado de Malevich, que era el pope del supremacismo ruso. Lo que pasa es que Malevich se tuvo que salir corriendo también, con Stalin salió corriendo de Rusia, pero la realidad obrera de Stalin fue lo que le hizo para tener muchos problemas por sus cuadros. Pero él está enamorado, eso está claro, y pinta este cuadro precioso del cumpleaños, que al final, como él ya había ganado dinero, sobre todo por las exposiciones de Berlín, le restriega a sus suegros el dinero por las narices, y le dice, bueno, ahora me puedo casar con esta mujer. Y esto está pintado justo antes de casarse, y los dos enamorados flotan en el aire, de contentos que están, ¿no? Se casan el 25 de julio del 1915, y casi 9 meses después nace la primera hija. Bueno, la hija, no tuvieron más. La hija, que se llama Ida. Y él está feliz, es un poeta tendido en el suelo pensando maravillas, o está con su amor en la ventana en Sobalchil, que compraron allá una casa, viendo por la ventana, viéndolo con ella, ¿no? Aquí vemos a Bella también, de blanco, que ella decía, lo cuento porque esto es de contar, ella me traía al estudio por la mañana y por la noche tortas caseras, hechas con cariño. Abría la ventana y junto con Bella entraba en mi cuarto el cielo azul, amor y flores. Estaba enamorado, como lo vais a decir. Y en contra de lo que pintaban el naturalismo ruso, él seguía pintando cuadros poéticos como ese Pintor de la Luna. Sin embargo, también recuerda a su pueblo. Aquí tenemos una casa de Vitex, en la Casa Gris, que él, cuando dice en mi vida que él había nacido muerto por un incendio, y por eso pinta su casa quemándose, bueno, era su pueblo quemándose, que era el recuerdo que él tenía de niño. Por un lado lo del abrevadero y por otro lado el incendio, y él mismo dijo, yo nací muerto pero me resucitaron después. Eso lo cuenta en su libro Mi vida. Pero él está enamorado, y aquí está dándose un paseo con Bella, se retrata enamorado, él tiene un pajarito en la mano, vemos ahí, y Bella está flotando por los aires
y los dos dándose un paseo más contentos que nada, ¿no? Pero sin embargo aquí parece su pueblo aparece siempre. Y lo que pasa es que después también tiene los problemas que hemos dicho con el arte oficial, y lo ven que él pinta pinturas de la tierra, él pinta pinturas, pero sin embargo hay alguien con látigo para que no se menee, para que no diga ninguna cosa extraña, ¿no? Entonces el gran popé era Malevich, que hemos comentado, que después se había represaliado también por Stalin. Pero entonces estas eran las normas de Malevich en relación a que tenían que ser el suprematismo, figuras todo geométricas. Sin embargo, pues él le pone el látigo por si acaso. También pinta, a petición de la población judía, pinta esta introducción al teatro judío, lleno de color, entonces fue muy amigo de un actor ruso y fue un encargo de la comunidad. Y uno de los últimos trabajos antes de volverse a Europa. Se propagó el realismo socialista y los artistas, sean suprematistas o de izquierdas, en esa época cayeron todos en desgracia. Y en esta época sus condiciones de vida fueron bastante malas. Entonces abandona Rusia y se va a París, se va a Francia, pensando que iba primero a Berlín para recuperar sus cuadros, pero resulta que los cuadros no pudo recuperar más que unas poquitas y los repintó a su gusto, que había dejado a un amigo, Edward Waller. Va a París y las obras habían desaparecido y el portero de su casa las había vendido, pensando que había muerto en la guerra. Se establece con unos amigos en la avenida de Orleans y ahí exponen unos cuadros en Nueva York, una primera exposición que la hizo el hijo de Matisse, Henri Matisse, que ya vivía en Nueva York, le hizo la primera exposición en Nueva York. Y coincide con que Breton publica su manifiesto surrealista. No voy a meter la pata otra vez. Entonces pinta ya en París, pinta este hombre, el hombre gallo sobre Vitesse. Está encima de su pueblo, pero es un gallo feliz que levita por encima, que está muy cercano al surrealismo, por supuesto. Pero hay que contar también que para la religión judía, sobre todo el judaísmo jasídico, los animales son una parcela de lo divino, entonces ahí le ponen volando por los aires. Él nunca participó en la iglesia judía, pero seguía teniendo las costumbres. Y pinta otro violinista verde. Este violinista es mucho más alegre que los demás. Pinta de verde. Aquí hay un hombre levitando. Los hombres de Chagall vuelan. Las figuras de Chagall vuelan por todos los sitios, como esta vida campesina que vemos aquí con una pareja bailando y un animal, el animal que le cuida, ¿no? Y entonces se enamoró del circo. Y por ejemplo, tenemos este jinete de circo, porque Vollard, que era el gran marchante de París, le encargó un trabajo sobre el circo, que se llamaba el Circo Vollard, y entonces tuvo que tener una vida más holgada económicamente. Siguió el idilio con Bella, por supuesto. Es curioso que vemos aquí que, por ejemplo, en las dos caras, la novia de dos caras, una de las caras es del amor vestido de novia y otra de las caras puede dar interpretación. Pero vamos, es la novia de las dos caras de Chagall en relación a Bella. El gallo es otro juego amoroso entre un hombre
o un arlequín, podemos decirlo, con un gallo, por eso que hemos hablado de lo que es un significado simbólico de los ritos religiosos como personificación de las fuerzas del sol y del fuego. Este cuadro es del Thyssen, este cuadro se puede ver en el Thyssen. Y el que causó mucha impresión por lo simbólico fue este de los tres acróbatas, que está lleno de misterio y fascinación, que es un síndrome más de la genialidad de Chagall, los tres acróbatas. Él sigue pintando amores, por supuesto. Aquí tenemos los amantes, que vemos con un ángel que les está mirando, posiblemente con envidia de lo felices que son. Tenemos al ángel con la luna, o los amantes del saúco, que es más conocido por los amantes entre lilas, este de aquí. Pero vamos, el nombre oficial es los amantes en el saúco. Volar le encanta ilustrar un Antiguo Testamento, y entonces Chagall tiene la necesidad de viajar a Palestina. El alcalde de Tel Aviv le invita para visitar, y allá pintó también el Muro de las Lamentaciones y un cuadro de Jerusalén. Y sin embargo, en un pueblo de la costa española, que él llamó para siempre su paraíso azul, pinta este cuadro, El violinista celeste en Tossa de Mar. Allí había una colonia judía que huía del nacionalsocialismo y estaban en Tossa. Y entonces el pueblo que le encantaba porque tenía mar, tenía luz, tenía sol, pintó este cuadro que está allá en el Museo Municipal de Tossa de Mar. Si os dais una vueltica, está este cuadro. Pinta también cuadros ya como un poco desesperados o hartos de ciertas cosas. Esto le llama la revolución, en memoria a la revolución rusa. Que vemos que Lenin, que es es un payaso, es un equilibrista, o sea, no es ningún personaje. Y sin embargo, por ejemplo, pues vemos que la bandera roja pues está cayéndose en el suelo y la gente está mirando. Él decía que pienso que la revolución podía ser una gran cosa si tuviera respeto por lo que es diferente. Un rabino ha agarrado la Torá, a ver dónde lo pillo ahí. Y sin embargo este sería Lenin, el equilibrista, y aquí los predicadores de la revolución. Y pinta este cuadro que es curioso, ¿no? La crucifixión blanca, porque claro, él lo que no era para nada era cristiano. Tampoco era judío, pero tampoco era cristiano. Y sin embargo pintas muchas veces, lo vamos a ver, pintas muchas veces crucifijos. Y él lo decía porque era una interpretación del martirio del pueblo judío, lo que él estaba pintando, porque claro, el Cristo está con el talit de los judíos, lo hemos visto antes en el rabino, ¿no? Y esto fue muy mal visto por la comunidad judía, fue muy mal visto que usara este símbolo, ¿no? Pero vamos, aquí vemos a la gente volando, los pueblos quemándose, que era lo que quería expresar era la gente yéndose, porque era la situación del pueblo judío y este era el mártir del pueblo judío. Y entonces él se tuvo que largar, claro, porque estaba en París, los nazis conquistaron París y él como judío tuvo que salir pitando. Primero se va a Marsella, pasa por Madrid y por Lisboa. Y entonces se hace el desarrollo, se hace patente en estas. Pero en Rusia se encuentra con amigos, Leger, Mondrian, Breton, y se inaugura la primera exposición de Nueva York, la Galería Pierre Matisse. También aquí en este tiempo ocurre una tragedia para él, horrorosa, que es la muerte de Bella. De eso hablaremos ahora.
pero mientras tanto pinta cosas como este descendimiento, que sigue pintando con el asunto, entonces es queriendo interpretar, pero siempre el Cristo con el talit, queriendo interpretar de que hay alguna posibilidad de mejora en su esto. Y la vaca con quitasol, que es un cuadro muy curioso, porque una vaca que necesita, porque es un sol de muerte, y entonces necesita un quitasol para quitarse los ojos, para quitarse los rayos del sol, mientras tanto un carnerito le está mamando y aquí aparece un gallo, y aquí aparece el pueblo, siempre aparece el pueblo aparece en todos los cuadros de Chagall. Cuando muere Bella, él está sin pintar casi un año entero, una depresión severa, una depresión reactiva, claro, un duelo, pero cuando empieza a pintar algo, siempre pinta recuerdos amorosos, como este de la boda, en torno a ella, y la hija Ida, que hace un poco Celestina, cuando le ve la situación que estaba pasando su padre, que estaba tan deprimido, le presenta a una asistenta que se llama Virginia Gar, que es de 30 años, una joven. Entonces se convertirá en la compañera del pintor y vivirá con ella 7 años y tendrán un hijo que se llama David, entre los dos. Virginia después, el hijo nunca pudo llamarse Chagall, porque ya veremos que después se vuelve a casar otra vez. Con esta no se casó nunca. Entonces, el hijo tuvo los apellidos de la madre siempre, no tuvo los apellidos del padre. Y él hablaba en Mavi avec Chagall, que era un libro que escribió Virginia, un hombre lleno de contradicciones, generoso y cauto, ingenuo, astuto, bromista, melancólico, frágil y fuerte. Pero eso le da mucha más fuerza y empieza a pintar. Aquí pinta la portada del libro de los ballets rusos. Y luego el ángel caído. El ángel caído es una metáfora de cómo se han roto todas las posibilidades de mejora, sobre todo religiosa o de convivencia, porque entre el judío con la Torá, una especie de madre con niño, un animal que toca el piano y un ángel que se pega un porrazo descomunal. Y en el fondo, mira lo que se ve aquí también, otro Cristo en la cruz, aquí atrás. Pinta también este violinista azul, que ya es un violinista muy diferente a lo que hemos visto antes, un violinista joven, alegre, eso sí, encima del pueblo, de su pueblo, y pinta la aparición de la familia, que es como cuando nació su hijo David, pinta este cuadro, porque lo mismo que la pintura puede elevar la capacidad del espíritu humano, también la aparición de la familia le llevaría, que siempre el niño, ya hemos dicho que nunca se llamó David Chagall, sino David Neil, como era Virginia. Con esto regresó a Francia, se trasladó con Virginia y solo volverá a América para trabajos monumentales, vitrales y mosaicos. Vive en Orgeval, cerca de París, se reencuentra con antiguas amistades como Vollard, Paul Éluard, y viaja a Venecia y Padua. Y entonces ahí conoció la pintura de Tintoretto, de Tiziano, que le influyeron también, y se compra una casa en Jean-Paul-de-Vence, que sería su casa definitiva. Y viaja a Israel, y se rompe su relación porque Virginia se enamora de un periodista y la abandona. Y entonces Ida, como siempre de Celestina, le presenta a Valentín Brodsky, con la que se casa. Valentín es 25 años más joven que él, se casan y será el resto de su vida Baba, siempre la llamó Baba. Pero esto fue un nuevo impulso para el
para Marçagal, le dará fuerzas para una vida estable y posiblemente para vivir tantos años como vivió, porque se le habían quitado las ganas de vivir. Y entonces pinta cuadros como esto, como el Circo Azul, que para él el circo decía que es un espectáculo mágico que aparece y desaparece como el mundo. Y pinta caballo de circo, pinta cantidad de cuadros sobre el circo. Y esta es Baba, un retrato de Baba, que fue la que le apoyó y no tuvieron hijos, pero sin embargo fue su gran apoyo vital. Porque con ella no hubiera podido empezar el mensaje bíblico que veremos luego, o los vitrales decorados, o, como me han dicho antes, el techo de la Ópera de París, ¿no?, que pintó él también. Si no hubiera sido por Baba y su apoyo, no. Pero siempre las pinta con animales y con el pueblo aquí detrás, claro, por supuesto. Aunque esta no tenía nada que ver con su pueblo. Pero la pintura de él se hace entonces más política y reivindicativa. Y aquí tenemos la guerra. La guerra, un cuadro, un carro tirado por caballos, un animal extraño, una pareja de enamorados, como no. Pero sin embargo que la guerra lo que mata es a la gente de la calle, a la gente del pueblo. Es lo que quiere interpretar aquí. Y pinta también este éxodo sobre la marcha de los judíos, que este cuadro simboliza por un lado el paso del Mar Rojo. Aquí tenemos a Moisés con las tablas de la ley, pero sin embargo es siempre la salida de los judíos y la persecución de los judíos, aunque lo pone como siempre personificado en un Cristo. Y pinta el mensaje bíblico que le dice Volar que pinte, que sería sobre una Biblia, ¿no?, para la ilustración de una Biblia. Entonces vemos aquí la creación del hombre, un ángel lleva al Edén al primer hombre, mientras el sol todavía está formándose, y aparecen una serie de figuras. Y luego hay aquí mismo, otro judío crucificado, mirarlo aquí arriba, a ver si me sale, aquí, me sale otro judío crucificado, que siempre es lo que él ponía. Y luego el sacrificio de Isaac, que es un tema que está copiado del sacrificio de Isaac de Rembrandt, sin embargo que lo pinta con sus colores y sus cosas, ¿no? Vemos la figura en amarillo de Isaac y Abraham, que espera al ángel antes de meterle cuchillo a su hijo. Y aquí aparece otro Cristo, o sea, para variar. Estos son los vitrales que se dedicó ya cuando era mayor, y los vitrales, lo curioso es que son vitrales para iglesias cristianas. El vitral de Marcos y Mateo, que es para una iglesia de Kent, en Inglaterra, muy poético, y no digo nada, la vidriera de Múnich, que es una vidriera poética totalmente en Múnich. Pinta uno ya de sus últimos cuadros, que sería Orfeo y Eurídice, porque este tiene su interpretación. No sé si conocéis la fábula de Orfeo y Eurídice, que Orfeo se enamora de Eurídice, pero sin embargo Aristeo se enamora también de Eurídice y la quiere violar. Ella sale corriendo y una víbora le pica, entonces va al Averno y entonces Orfeo puede ir a intentar rescatarla. Pero Perséfone o Proserpina, según los romanos, Perséfone según los griegos,
que era el que le habían raptado Hades y la había llevado al infierno y la había hecho como la jefa de aquel, del Averno, se apiada de él y le dice que si sale, ella puede salir detrás siempre y cuando él no vuelva la mirada y la vea. Sin embargo, él no puede aguantar, entonces se vuelve y al irla a mirar desaparece Eurídice. Eso sería lo que le hubiera gustado hacer con Bella, supongo, ir a sacar de donde estaba. Y esto que pinta es también cuando ya tenía 96 años y sigue siendo el gran poeta del amor. Pareja sobre fondo rojo. Esto ya sería lo último que vamos a ver como cuadros, ¿eh? Porque vamos, tiene muchos, pero no vamos a poner todos porque si no nos pueden dar aquí las uvas. Y entonces mi impresión psíquica, este hombre el 28 de marzo del 85, después de trabajar tranquilamente, fallece a los 97 años. A mí me es muy difícil catalogar a Chagall como enfermo psíquico. Por supuesto que tuvo un cuadro depresivo muy serio cuando murió su mujer, y lo que él es, sobre todo, un diagnóstico muy antiguo de la psiquiatría, que es la melancolía. La melancolía que ya no se utiliza, porque ahora se llama pues, depresiones reactivas, depresiones no sé cuánto, depresión mayor, depresión menor, pero la melancolía, que era lo que se llamaba entonces, este es un melancólico. Melancolía de su pueblo, de su niñez, de la tradición de su pueblo y de su experiencia como judío. Y eso es todo. Muchas gracias.